El pasado lunes, 11 vacunadores fueron agredidos en Alta Verapaz por un grupo de comunitarios quienes se oponen a recibir la vacuna contra el COVID-19. Ante estos hechos, autoridades del Ministerio de Salud decidieron suspender de forma temporal la estrategia de vacunación en comunidades donde exista conflicto debido a la resistencia de los pobladores en ser inmunizados. El nuevo método de las autoridades será buscar acercamientos con los líderes comunitarios para que el ingreso de los vacunadores sea con el consentimiento de las personas del lugar. Necesitamos el consenso y la ayuda también de los líderes comunitarios para que de alguna manera, previo a que nosotros lleguemos a estos puntos de vacunación, tengamos la certeza de que nuestro personal no va a ser agredido. Así que la estrategia probablemente en este momento se detiene temporalmente en comunidades de conflicto o que ya han manifestado su intención de no ser vacunadas a fin de evitar que haya malos entendidos. Pero nuestra visión definitivamente es hacer el máximo esfuerzo para que todo el mundo, y sobre todo en el ámbito rural, en las poblaciones que han sido sobre todo olvidadas en muchos aspectos, hoy tengan este acercamiento por parte de nosotros. En el caso de Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz, autoridades anunciaron acciones legales, pues los comunitarios destruyeron 50 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esta parece ser una constante que a veces molesta, ¿no, Sandy? A ver, antes de que pasara todo esto y por mucho tiempo hemos venido analizando contigo acá en A la Medida, obviamente con usted allá en casa, que aquí hay cuestiones lógicas que ese plan de vacunación tenía que conllevar, pero es que caen por su propio peso, es decir, la comunicación, el hecho de la sensibilización, el hecho de poder llegar a las comunidades, a los departamentos, a los municipios en su propio idioma y por supuesto la coordinación interinstitucional con las autoridades del lugar que deben de apoyar a sus habitantes. Pero no, hasta que pasa algo como lo que sucedió allá en Fray Bartolomé de las Casas, entonces se reacciona. Creo que muy tarde. Demasiado tarde, Julio. Mira, la verdad que aquí en cualquier tema no aprendemos que la prevención debe ser una de las principales acciones que se debe implementar al momento de ejecutar algún tipo de proyecto, ¿no? Definitivamente. Y este era uno. ¿Cómo podíamos prevenir esta situación? Bueno, primero llamando a la vacunación, estableciendo esas comunicaciones, ese diálogo con los líderes, buscando la manera también entonces de ver, bueno, ¿cómo están? ¿Quieren o no quieren? ¿Nos pueden apoyar? Porque imagínate, hay líderes en los cuales se tuvo que tener ese contacto y que también pudieron ser apoyo para el Ministerio de Salud, pero sobre todo esto coordinado, Julio, por las municipalidades, pero son las grandes ausentes en este tema. Entonces ahora van a reaccionar a lo que sucedió, pero ya tenemos el antecedente, ya tenemos a trabajadores de salud que fueron agredidos, La Julio. destrucción de vacunas. Exacto, entonces se perdieron estas dosis. ¿Por qué llegar a estos puntos y después reaccionar? La prevención, ¿dónde está la prevención? Es que aquí vamos como que caminando, ¿no? Siempre en el Estado guatemalteco, sobre la marcha, sobre la improvisación, sobre la reacción. Reacción que al final de cuentas, bueno, ojalá que ahora funcione, pero te digo, yo creo que vamos no 1 ni 10, sino que unos 20, 30 pasos tardes. ¿Por qué? Porque es que el proceso tiene que avanzar y tiene que avanzar rápido. Y ahora, ¿dónde es donde debe avanzar? Precisamente en el interior de la República. Quiere decir que los meses previos, tal y como lo habíamos definido, tenían que ser esos meses de poder llegar, sensibilizar e informar. ¿Y cómo lo haces? Bueno, si no puedes reunirte con los 340 alcaldes, puedes reunirte con los líderes de la ANAM. Y la ANAM te puede colaborar, o debería de hacerlo. Además, puedes pedirle que los alcaldes se apoyen también en otros líderes, tanto comunitarios, de COCODES, de CODEDES, y como en líderes religiosos que también tienen una alta credibilidad y una alta influencia a nivel de los ciudadanos en el interior de la República, bueno, en toda Guatemala en general. Pero si no lo haces y esperas a que pase esto, mira, fue grave, pero pudo haber sido más grave. ¿Qué tal y si hubiesen linchado, si hubiesen herido o si hubiesen matado a estos trabajadores? Por eso te digo, demasiado tarde. Por supuesto, muy tarde esta situación que se presenta. Mira, Julio, cuando ya existe un problema, también hay que ver la forma de poder entonces resolver esta situación. Y va a ser
Y es un poco más complicado porque ya está entonces un antecedente, ya se tiene también pues cierta postura que está pues en contra, en este caso de la vacuna, y hay que ver la forma, qué estrategia se puede utilizar para la resolución de conflictos. Aquí se viene más pesado, versus que si prevenimos situaciones como estas, pueden ser pues con menos carga, ¿no? Exactamente. Al final, pero no aprendemos, Julio. Yo creo que en el tema de que se suspenda la vacunación es de verdad lo que toca realizar, porque no se va a seguir arriesgando al personal cuando también sabemos que hay otras comunidades que tampoco quieren ser vacunadas. Eso es correcto. Ahí es donde está uno de los puntos torales y principales. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo y fíjate, Sandy, voy a tratar de explicar por qué estoy de acuerdo con lo que acabas de afirmar. Es obvio, es lógico, lo estamos viendo, hemos dado estadísticas. Si en países del primerísimo mundo como Estados Unidos llegamos apenas a un 60 y pico % de personas que han logrado vacunarse, pero falta un 40%, que uno dice, es que es poco. No, señores, no es poco. Para países que se supone que son tan desarrollados es mucho, porque ellos tienen toda la capacidad, toda la infraestructura y todas las vacunas para poder hacerlo y de manera inmediata. Si ahí hay un rechazo de un gran sector de la población a la vacunación, ¿cómo no lo vamos a esperar aquí? Con las características de Guatemala, con las características sociales, con las características multilingüísticas, multiétnicas y la pluriculturalidad en su máxima expresión. Entonces, esto se debió haber empezado antes. Ahora, ¿podemos sobre la marcha resolverlo? Espero que sí, pero aquí hay una situación. Nos quedan menos de 3 meses para terminar el año 2021 y no sé si de verdad lo vamos a lograr de manera efectiva, eficiente y eficaz. Y otra pregunta antes de los datos, ¿cómo determinar cuáles son los sitios donde puede haber este rechazo? Es que pueden ser todos. Pueden ser todos, Julio, pero aquí el monitoreo y aparte el mapeo de estos lugares, señores, alcaldes, alcaldesas, asuman su responsabilidad y ustedes son los que conocen más sus poblaciones. Tienen que coordinar con el Ministerio de Salud, que necesita su apoyo, siempre lo ha necesitado, pero ahora más, para poder entonces identificar esas comunidades que pueden ser conflictivas, porque también cuando dices áreas conflictivas, realmente en este punto no sabemos cuáles son en un país como Guatemala es una sorpresa. Vamos a ir con unos primeros datos porque es importante que sigamos el análisis de esta manera. A ver, ¿qué piensa usted en casa de lo siguiente? Sandy, por favor, tú también. El Ministerio de Salud evidenció con lo ocurrido en el departamento de Alta Verapaz que ha fallado algo, la comunicación y la coordinación interinstitucional para el proceso de vacunación. Yo creo que si ahora ya se tiene claro, pues resuélvanlo. Es necesario que previo a llegar a ciertos municipios, Sandy, o comunidades, se cuente definitivamente con el apoyo y con la coordinación de autoridades locales. Ya lo hemos dicho, están los gobernadores, están los alcaldes, están los líderes comunitarios, los líderes religiosos, también actores importantes de la sociedad civil para mejorar y facilitar este proceso de vacunación en las casas. Reitero, llevar la información a radios comunitarias y que esto sea una labor social, una responsabilidad, ¿no?, de estas radios, y a las iglesias para que también compartan este mensaje de la manera positiva que debe ser, es decir, vacúnense por prevención. Por supuesto, cae por su propio peso, Sandy, el hecho que las brigadas de vacunación, por supuesto que deben apersonarse, yo diría que ahora siempre, acompañadas al menos de 1 o 2 líderes comunitarios o personeros de las distintas municipalidades que ya abrieron la brecha, que ya abrieron la comunicación y que aseguren que esta situación no va a volver a pasar. Ojalá que no, Julio, porque tampoco se puede estar arriesgando la vida de quienes van a hacer su trabajo, quienes están entonces apoyando en el tema de la vacunación, pero sobre todo también las víctimas colaterales que siempre van a existir. Aparte de ello, negarle este derecho a la salud a las personas que sí quieren y que están entonces en otro tipo de postura, o que a lo mejor pues hasta genera miedo, ¿no?, para ellos el hecho de que, bueno, si voy tal vez la van a agarrar contra mí y no sé qué me pueda pasar, entonces mejor no me vacuno. Ese es el mensaje prácticamente que se les está dando, ¿no? Entonces, eso es lo correcto. Hay que evitarlo y hay que buscar una forma de resolver este tipo de conflictos, pero de una forma inmediata, y que se dé ese acompañamiento de parte de las autoridades locales, de los líderes. El liderazgo se debe empezar a ver y a practicar de una forma positiva y no negativa, no en contra de los objetivos y de las prioridades de país que existen. Uno de ellos es la salud
es poder hacer frente a esta pandemia, Julio, y sabemos que la vacunación es una de las formas en que podemos protegernos. De las grandes herramientas. Yo creo que otra de las cuestiones importantes, fuera de esa parte institucional, que definitivamente estamos de acuerdo acá en el estudio de la medida, y por supuesto usted tendrá que estar de acuerdo en casa, porque es la pura lógica y la pura situación del orden. Hay otra cuestión, y este ya es el llamado para cada una de las personas que viven en toda la República, en una aldea, en un caserío, en un cantón, en un municipio, en todos los departamentos. Es cierto, está el poder de libre albedrío y de la decisión de vacunarse o no vacunarse. Eso no lo quitamos. Pero hay algo que es lo que preferiblemente hay que hacer. ¿Para qué? Para que tenga usted una herramienta de cómo defenderse contra esta pandemia. Y es medidas de bioseguridad y vacunación. Si usted efectiva y verdaderamente no quiere vacunarse, respetamos su decisión personalísima, pero no debe de influir ni afectar en las decisiones potenciales de otras personas que sí quieren, que sí desean vacunarse, pero que cuando miran esta situación, como lo que pasó allá en Fray Bartolomé de las Casas, ni loco alguien va a levantar la mano y va a decir, miren, yo sí me quiero vacunar. Lo linchan ahí mismo. Exactamente. Vamos con otros datos, Julio, ¿te parece? Me parece muy bien, Sandy, gracias a nuestra producción, pues ya van a estar ahí en pantalla. Efectivamente lo estamos viendo, y es que, según los últimos datos, y esto por favor para hacer conciencia en cada uno de nosotros, del Ministerio de Salud, 4.676.000 personas vacunadas, 2.626.000 personas que ya recibieron su esquema completo de vacunación, primera, segunda dosis, 7.302.000 dosis en total administradas en Guatemala, pero además, según la última actualización, Sandy, durante las 24 horas del martes se registraron, escuche usted bien, 2.663 nuevos casos detectados, que pueden ser mucho más. Lo que pasa es que solo se detectaron estos y se contabilizaron 57 fallecidos en las fechas anteriores. Yo le digo que a usted que si estos datos, este análisis no es suficiente para pensar que la vacunación es una de las grandes medidas efectivas para el combate de la pandemia, pues ya no sé qué hacer, ya no sé qué decir. Así que, por favor, el llamado es a la sociedad y a las autoridades sobre todo. Exactamente. ¿Cuál será la estrategia que va a emplear el Ministerio de Salud para poder contrarrestar esta situación? Eso vamos a ver, pero también necesitan, recalco, la ayuda de otras entidades. Aquí la PDH también esperaríamos que estuviera presente para poder entonces de esta forma apoyar en el diálogo que se debe tener con los pobladores, Julio, y ojalá que ahora sí esté activa. Bueno, sí, como se trata de ser proactivo y positivo, voy a pensar que esa situación tan difícil y utópica hasta el momento se convierta en realidad y que esos delegados que están en los 22 departamentos empiecen a tomar también su acción positiva. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud, el derecho a la vida, son dos derechos humanos y fundamentales que por supuesto esa atención que ustedes también tendrían que estar dando como institución. ¿Te parece si lo dejamos ahí y que los televidentes saquen sus mejores conclusiones en casa? Claro, vamos a cerrar entonces este tema, pero aquí los conflictos no se terminan, de hecho vamos a regresar con un análisis. Ayer le hablábamos un poco, le vamos a retomar el tema porque hay nueva información en cuanto al monto que están solicitando los militares veteranos, 120,000 quetzales. ¿Qué va a pasar y qué respuesta o comunicación han tenido? Analicémoslo. Sobre todo que ahora tenemos todavía un dato importante y muy verídico. Ya son 95,000 los exveteranos militares combatientes que están buscando este bono honorífico. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ya lo sabremos. Por favor, no cambie. Solo recuerde algo. Nosotros somos a la medida. ¿Cuánto dinero tendría que asignarse al Ministerio de la Defensa para el pago de veteranos del Ejército si fueran más de 95,000 elementos? El Ministerio de Finanzas debería buscar un espacio presupuestario de 11.400 millones de quetzales para pagar 120,000 quetzales a cada veterano que formó parte del Ejército durante el conflicto armado interno. La iniciativa de ley 5664 propone otorgarles un bono honorífico y para ello entregaron las nóminas al Ministerio de la Defensa. Ellos ya entregaron sus nóminas al servicio de ayudantía del Ejército. Son, según lo que estaba diciendo el señor viceministro de la Defensa, son más de 95,000 personas. Ahorita se está haciendo la verificación en los registros del Ejército de Guatemala para ver que todos ellos hayan estado de alta.
y los que estuvieron de alta que no hayan salido de baja por cuestiones anómalas, por mala conducta, por convenir al servicio, por deserción, por hurto, por cualquier otro delito militar. Este informe tienen que enviarlo al Congreso para que entonces ya sea la comisión pertinente la que se encargue de continuar con el trámite de la ley. Las comisiones de Finanzas, Derechos Humanos y Defensa analizan esta propuesta de ley, principalmente sobre la asignación financiera y evaluar las capacidades del Estado para cubrirlas. Mientras tanto, no han emitido dictamen. Bueno, señoras y señores, es evidente que aquí lo que tenemos frente a nosotros, Sandy, es un conflicto potencial bien fuerte. Por eso ayer hacíamos el análisis y hoy volvemos a retomar este tema. Claro, ya con una característica, bueno, dos características fundamentales. Un primer listado, imagínate tú, 95,000 excombatientes, veteranos militares de tropa, ya pasaron sus datos al Ministerio de la Defensa. Y esto significa, como son 120,000 de bono honorífico que están pidiendo, que debería erogar el Estado de Guatemala 11 millardos de quetzales, es decir, 11,000 millones de quetzales. La pregunta es, ¿cómo en un presupuesto donde entre el 60 y 70% es para pago administrativo y un 20 o 30% es para inversión, se va a poder incluir esto? Entonces, si se le está mintiendo a la gente, y en este caso a los veteranos militares, en que va a haber una pronta solución, lo que tenemos aquí es las puertas abiertas para un conflicto social grave. Totalmente, Julio. Yo creo de que ya ellos están cansados y que quieren una solución. Pero aparte de ello, que se le quiera dar largas al asunto solamente para eso, ¿no? Entretener el tema y mientras pasa el presupuesto, bueno, no se incluyó en el presupuesto, no se puede ejecutar, veremos el otro año. Las cosas no funcionan así. Sí, o se dice sí o se dice no o negociemos, pero alguna respuesta concreta y realista también se les tiene que dar, Julio, y una de estas, de las que veo yo, es negociar la cantidad, ¿no? Sí, sabes, porque lo que pasa aquí es lo siguiente, si al final de cuentas las cuestiones siguen tal y como parece ser, que la ley no se va a aprobar, al menos este año, no sé si en algún momento, eso ya me queda la duda, y que obviamente no se tiene contemplado el pago de este rubro, al menos para cierta cantidad, para que haya un orden de exveteranos militares que lo reciban el bono honorífico, simple y sencillamente va a resultar que quienes vamos a pagar esta situación, pero la vamos a pagar, es decir, a través de las medidas de hecho que van a tomar los veteranos militares por el engaño, hay que decirlo así, porque esta es una entretención y un engaño a lo que ellos están exigiendo, vamos a hacer los ciudadanos guatemaltecos. ¿Y por qué digo un engaño? Porque aquí retomo tus palabras, es mejor que les digan, señores, sí se puede y lo vamos a hacer de tal manera, pero con claridad para que se sepa, o no, señores, no es posible, y entonces hagan ustedes lo que quieran. Pero si los tienes en un limbo entre sí y no, lo que va a pasar es esto, ¿no? Van a paralizar el país bloqueándolo. Se va a aumentar la conflictividad y van a tomar otro tipo de medidas. ¿Vamos con datos, Julio? Sí, claro, Sandy, con mucho gusto, y es que tenemos que saber que anoche precisamente enfatizábamos la necesidad de tener datos claros, tanto sobre el número de potenciales beneficiarios como de la cifra que el Estado tendría que erogar para el pago del bono honorífico. Ahora tenemos las cifras y vale la pena revisarlas una vez más. Preliminarmente se habla de que ya hay un listado de 95,000 personas, aunque sigue pendiente la verificación en los registros del Ejército de Guatemala. Bueno, si quieres saber cuánto tiempo se va a tardar para hacer esa verificación de 95,000, eso creo que va a llevar un tiempo. Para el pago de 120,000 quetzales, que es lo que cada uno está pidiendo, el Estado de Guatemala necesitaría el monto exacto de 11,400 millones de quetzales. Para poner la cifra en contexto y para que imaginemos la dimensión de lo que esto es, lo necesario para pagarle a los exmilitares es un monto similar a lo que el proyecto de presupuesto 2022 está para el Ministerio de Salud, 12,000 millones. El único ministerio con una asignación mayor es el Ministerio de Educación con casi 20,000 millones. Entonces, ¿de dónde se va a financiar? Bueno, primero hay un proyecto de ley que no sabemos si se va a aprobar. Se va a aprobar su reglamento y si nace la ley, y ojalá que nazca con reglamento, que nazca también lo que aquí hemos hablado, la fuente de financiamiento y el orden en que esto se va a pagar. Es decir, si por grupos, si por montos, en tantos meses, en tantos años, no sé, o si se les dice de una vez, señores y señores, olvídense de esto porque el Estado de Guatemala no está en capacidad, pero que se los digan, porque el conflicto está abierto y la próxima semana, de verdad, si han dicho que van a paralizar el país para volver a ser escuchados, les creo que lo van a volver a paralizar. Lo han demostrado, lo han hecho en otras ocasiones. Así es. Se ha tenido entonces la esperanza de que se pueda resolver este tema para ellos y por eso se han retirado también las medidas de hecho, Julio. Pero
ante una negativa total o ante también la tardanza de una respuesta concreta, yo creo que va a provocar entonces esa molestia aún mayor. ¿Y quiénes vamos a ser los afectados? Los guatemaltecos en general. Porque la economía. Exactamente, Julio. Esas son las consecuencias que traen. Trae muchas pérdidas el hecho de no hablar con claridad y no hablar con sinceridad. ¿Se puede o no? ¿Se puede financiar o no? No solamente decir, sí, lo vamos a hacer y después le tiramos la chibolita, por ejemplo, a otra entidad, al Ministerio de Finanzas, en este caso, porque es el encargado de poder dar los fondos para el presupuesto. No, aquí hay que resolverlo y también tienen que estar reunidas las autoridades que lo van a ejecutar. Es decir, si tiene alguna función, por ejemplo, el Ejército de Guatemala, el Ministerio de la Defensa, bueno, que lo citen también y de qué forma lo van a hacer. Finanzas, ¿cómo está en tema de la recaudación? ¿Se va a poder entonces financiar el presupuesto agregando este pago también? Sí. Hay que ser realistas y hay que actuar de una forma conjunta para buscar soluciones. No solamente, bueno, nosotros lo estamos viendo, pero no sabemos qué va a pasar. Así no me voy a quitar yo la responsabilidad. Eso es irresponsable. Y te digo porque es irresponsable. Ahora que hemos ido ahondando más y profundizando en este tema y en estos datos, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿hay un compromiso de Estado, sí o no? Y resulta ser que tienen varios documentos donde a lo largo del tiempo, a lo largo de los años y de los gobiernos, les han ratificado este compromiso. Es decir, el compromiso existe. Entonces yo digo, si el compromiso existe y si hubo el tiempo en este momento en que se dio una tregua para esa negociación, para esa mediación y para ese diálogo, ¿por qué no se aprovechó? ¿Aprovechó para qué? Para hablarles claramente, para decirles si es factible o no es factible y para decirles que en todo caso, si no es factible una cifra tan alta, porque el Estado de Guatemala no cuenta para el 2022 con eso, que se va a poder hacer, qué sé yo, por cuotas, por pagos, por grupos, no sé cómo llamarlo, y que entonces va a haber un margen de espera en el cual esto va a tardar 1, 2, 3, 5 años, pero que haya por lo menos una respuesta. Pero si te ponen a negociar y después no te dicen nada, bueno, entonces por supuesto la otra parte, y en este caso todavía ellos no han paralizado el país como lo están diciendo que lo harán la otra semana, pues casi que tienen razón de molestarse. Por supuesto, y aparte de eso las exigencias son mayores, porque yo recuerdo que al principio, Julio, cuando salió este tema del bono, no eran 120,000 quetzales. Al principio eran 85. ¿Ampliamos esa información? Con muchísimo gusto y vamos a verlo ahora en pantalla, por favor, gracias a nuestra producción. Los veteranos militares anteriormente habían solicitado 85,000 quetzales para cada uno, ¿no? Sin embargo, posteriormente se dio un aumento. Esto habría que ver también el por qué y cuál es la base fundamental. Se aumentó a 120,000 quetzales en algunas ocasiones hasta... Aparte de ello, escuchen ustedes esto, ¿no? Porque es que si el Estado de verdad se ha comprometido a esto, aquí es grave. Hay que hablar con claridad. Hasta un terreno y casa para cada uno. Hombre, ese es un compromiso enorme. Grandísimo. Grandísimo. Previamente se había hablado, Sandy, sobre aproximadamente 1.700.000 beneficiarios. La cifra actual es de 95,000 beneficiarios, mucho menor, pero esta va a seguir creciendo porque es que tampoco han terminado el registro. Sin embargo, es importante considerar que el proyecto de presupuesto 2022, y esto es bueno que todos lo sepamos, sencillamente así claro, no contempla este pago. Y encontrar el financiamiento para los 11,000 millones de quetzales, especialmente en tiempo de pandemia, no solo parece difícil, sino que parece que va a ser imposible. Así que ojalá se los digan claramente. Además, es evidente que hasta que no logremos resolver este problema, el conflicto va a seguir latente y en cualquier momento podrían darse más acciones. De hecho, y la situación es que ellos ya lo anunciaron para la próxima semana. Ya está anunciado, vamos en contra ya también del tiempo, Julio, donde... De verdad, las autoridades se deben de poner las pilas, deben actuar rápido porque esto ya lleva meses. Con claridad y seriedad, diría yo, fíjate, exactamente, Sandy. El análisis se pudo haber hecho desde hace ya varios tiempos, ahora es momento de reunirse, de plantear entonces algún tipo de solución, de establecer un diálogo también con los militares veteranos retirados, para que de esta forma entonces se llegue a un acuerdo común, donde recordemos que uno de los principios básicos de la resolución de conflicto es ceder. Ahí está, ceder en ambas partes y llegar entonces a un punto en común donde les beneficia a ambos actores, ¿no? Yo tengo un temor en este punto y el temor es que precisamente en esos principios básicos fundamentales de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como es la mediación, la negociación y cualquier otro, el arbitraje, el que se esté utilizando, seguramente es una mediación, hay una cuestión. Claro, el gana-gana, es decir, ceder un poquito por ambas partes para llegar a un acuerdo común es básico fundamental, pero ahora yo ya dudo
que si a estas personas excombatientes se les dice absolutamente nada y no ven nada claro, que se quieran volver a sentar a negociar. Y ahí sí ya la batalla es perdida, porque entonces lo único que generamos como país, como Estado, es un nuevo conflicto que no va a encontrar fin y que se viene a sumar a todos los conflictos sociales que ya padecemos. Por supuesto. Y todo esto se ve reflejado entonces en la prevención de los conflictos. Si desde el inicio se hubiese establecido este diálogo, buscando entonces esa resolución, incluso negociar sobre esos 85,000 quetzales que se había solicitado, no estaríamos llegando a este punto donde ya los bloqueos se pueden dar en cualquier momento, vamos a resultar afectados, va a resultar afectada la economía nacional. Y aparte de esto, no garantiza que se solucione el tema, es decir, que los movimientos se sigan registrando. Y eso que dices es importante y por eso hoy estamos dando a conocer estos otros datos. Por el momento 95,000, por el momento los 11 mil millones de quetzales, los 11 millardos, por el momento hasta los otros compromisos que ellos aseguran tener los documentos firmados, que no solo es este dinero. Habría que entender por qué de 85 a 120,000, ese ya es otro tema, pero hay que entenderlo, ¿no? Al final de cuentas hay una cantidad, así sea esos 85,000. ¿Por qué está también el compromiso del terreno? ¿Por qué está también el compromiso de la casa? Porque entonces la cuestión ya no se va a hacer solo una situación insostenible, sino que se va a hacer interminable, porque aquí es engaño sobre engaño. Y sobre esa situación, entonces volvemos a lo siguiente. Será la imagen del país, serán los ciudadanos guatemaltecos, será la economía de Guatemala, será al final de cuentas todo el conglomerado social de los 17 millones de ciudadanos guatemaltecos que somos, los que vamos a resentir esta cuestión. ¿Por qué? Por la falta de seriedad, por la falta de claridad y por la falta de que alguien dé la cara y diga, señores, esto es lo que se va a hacer. Así es que ojalá que se logre establecer el diálogo y llegar a acuerdos antes de las medidas de acción, que por cierto ya están anunciadas y que, recordemos, ya en otras ocasiones ha presentado entonces los efectos negativos para el país. Vamos a regresar con otro análisis y de verdad, los problemas siguen, las situaciones complicadas en la economía siguen. Y al regresar hablaremos acerca de incrementos, pero en el tema de la gasolina. Vaya caldo de cultivo de problemas que tenemos en Guatemala. Así es. Por favor, entonces, tranquilo, tome agua, tome su té, su café, siéntese y regresamos pronto porque somos a la medida. Regresamos con información en desarrollo porque se realiza supervisión de trabajos de mejora del asfalto en la zona 9. José Martínez nos amplía este detalle. Adelante, José Martínez, buenas noches. Por supuesto, compañeros de A la Medida, muy buenas noches. Continuamos en esta jornada informativa de día miércoles y precisamente a esta hora de la noche todavía el alcalde de la ciudad capital, Ricardo Quiñones, se encuentra supervisando los trabajos del mejoramiento de la cinta asfáltica. Ahora en la zona 9, alcalde, bienvenido a TN23 para que nos pueda comentar acerca de estos trabajos. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes que nos están viendo en este momento. Estamos trabajando. Estos son trabajos de mantenimiento correctivo en la ciudad de Guatemala. Estos trabajos que usted ve en este momento son en la zona 4. Estamos pavimentando, estamos cambiando la cinta asfáltica de cerca de 1,5 kilómetros de extensión de una de las calles de mayor afluencia en la ciudad capital. Es un lugar donde circulan 62,000 vehículos y así trabajos como este que usted está viendo lo estamos haciendo simultáneamente en por lo menos 10 localidades, puntos dentro de la ciudad. La avenida Petapa, estamos trabajando en la calzada San Rafael, en la zona 18. Venimos también con trabajos de recuperación del asfalto en los barrios. Vamos a ir a la colonia La Florida la próxima semana, una vez salgamos de acá. El esfuerzo es un trabajo continuo y permanente en lo que es el mantenimiento de la ciudad. Y es que el mantenimiento se convierte y se constituye, diría yo, en la esencia del trabajo del servidor público. Nosotros que tenemos que mantener estas calles y sobre todo hacer que la ciudad siga trabajando, que sea una ciudad donde quienes vienen a trabajar encuentren la infraestructura con un cambio permanente. De eso se trata, trabajar para servir. Alcalde, muchas gracias por darnos a conocer. Seguramente estaremos acompañándole en algunas otras ocasiones acá en la ciudad capital, esos trabajos que ustedes aprovechan a hacer de noche precisamente para la comodidad del vecino. Compañeros, mi reporte es de Unidad Móvil. Regresamos a Estudios Centrales. Muy buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Muchas gracias por esta información.
vemos que ya por 12 semanas consecutivas tenemos aumentos de precios, tanto en la gasolina como en el diésel. Todas las semanas han habido ajustes en el mercado internacional, los cuales se vienen reflejando en el mercado guatemalteco. Estos cambios en el mercado internacional se deben a que hay una recuperación económica en muchos países que son altos consumidores de combustible. Sin embargo, el panorama no es alentador, pues se acerca la época fría en Estados Unidos, lo que eleva la demanda de gasolinas, lo que provocaría nuevos aumentos. Sí, efectivamente, esto lo hemos venido viviendo todo el año y es principalmente a ese ajuste de oferta que mantienen los países productores. Una vez no se logre solucionar de que la producción regrese a la época antes de la pandemia, pues va a ser difícil tomando en cuenta que la demanda ha ido incrementando. Pero esto no es todo, pues las proyecciones apuntan a un posible ajuste de precios del gas propano con el nuevo embarque que se espera en noviembre. Como se recordarán, hace un par de semanas tuvimos un aumento. Vemos que también el precio del gas propano internacionalmente sigue aumentando, especialmente ahorita que va a dar inicio la época fría en el hemisferio norte. Sí, en este momento no podemos determinar exactamente si puede haber un cambio, pero estamos a la expectativa de lo que pueda suceder en este mercado, que es mucho más sensible para los hogares guatemaltecos. Bueno, esto ya de por sí, cuando lo escuchamos, es que nos da escalofrío, ¿no? Nos da una situación de que la economía va a impactarse de una forma tremenda. No es solo que suba la gasolina, es que sube todo. Y ojo con esta situación. Cuando hablamos, Sandy, televidentes, de que son ya 12 semanas, es decir, al menos 3 meses en que continuamente, semana a semana, se ven incrementando este precio, que se acerca el mes de diciembre, la época fría en los países del norte, como Estados Unidos, Canadá y Europa, donde se consume más combustible, y que los incrementos se esperan inclusive para el gas propano, ya para impactar la economía guatemalteca a partir de la próxima semana, dices tú, bueno, ¿y qué hacemos? Porque aquí algo hay que hacer, porque también se está volviendo insostenible. Los precios están en un nivel pocas veces antes visto. Totalmente, Julio. La verdad es que es complicado porque sabemos las repercusiones que va a tener entonces en muchos servicios y en muchos productos, porque para el tema del transporte de los productos se necesita el combustible. Es decir, realmente es muy importante, no solamente para quienes nos movilizamos por medio de alguno de los medios de transporte, sino que al final todo lo que compramos, quien va a pagar entonces la factura es el consumidor final. Sí, correcto, Sandy. Mira, lo que dices es tan importante que si hablamos, es que es todo, ¿no? Si se genera la luz, aún la luz la hidroeléctrica, se utiliza cierto combustible para generar el movimiento de las turbinas. Eso ya te impacta en esa situación. La distribución de los productos, de todo lo que se usa en un hogar, se distribuyen a través de camiones, de trailers donde viajan, ahí impactan los precios. Impactan los precios también porque sube el coste de la canasta básica, porque sube el gas propano, porque sube esto, porque sube lo otro, porque sube todo. Pero lo que no sube es la economía del guatemalteco, lo que no sube es la capacidad de producir más, la capacidad de tener una mejora, algún aumento o una mejora en las ventas. Bueno, probablemente para algunos ahora en esta época navideña y no estamos seguros. Entonces, ¿aquí hay posibles soluciones? Sí, pero también son dramáticas y vamos a plantearla. Una posible solución, al menos temporal, es que el gobierno de Guatemala pueda prescindir del impuesto de distribución de combustibles por un tiempo, para que no nos impacte tanto en la economía guatemalteca. Pero aquí sería entonces el impacto que generaría en el tema de la recaudación tributaria y también en el financiamiento del presupuesto. Es que aquí también tenemos que evaluar este punto. Beneficia en cierta parte, pero también afecta en otra. Entonces, no sé qué tanto convendría poder reducir o eliminar este impuesto mientras sucede esta situación, porque también podría prestarse para decir, bueno, para no pagar el impuesto, entonces vamos a seguir con esta alza, ¿no? Sí, lo planteo de la siguiente manera. Por supuesto que lo que dices tiene una lógica y una razón muy simple y muy buena para el análisis a priori, pero aquí hay una situación. El combustible es una de las formas más fáciles de recabar impuestos en Guatemala y en otros países, no solo en nuestro país. Entonces tampoco es que sea un solo impuesto. Hay 2, 3, 4 impuestos que tiene el combustible. La situación sería
o reducirlos en algún porcentaje, uno o varios, o para no perder tampoco todo lo que se puede recaudar, o por lo menos uno, el de distribución, para que esto impacte tal vez en 1 o 2 quetzales menos, que ya te va a poder ayudar. ¿Esto por cuánto tiempo? Bueno, de aquí a diciembre, de aquí a enero, a efecto de que cuando ahorita se va a elevar el precio internacional de los combustibles, del gas y de todos sus derivados del petróleo, pues entonces nosotros no lo resintamos. Ahora sí, esto tampoco funcionaría si después no se tiene un control aquí por parte de las autoridades, en este caso de la DIACO, del Ministerio de Energía y Minas, porque puede ser que se quite ese impuesto temporalmente, pero que en las gasolineras se siga cobrando el mismo precio internacional. Entonces, eso sí sería algo muy malo. Totalmente, Julio. Vamos a ir con unos datos para poder ampliar esta información, ¿te parece? Con mucho gusto, Sandy. Usualmente no hay una correlación directa entre los precios del petróleo a nivel global y los precios de los combustibles a nivel local. Actualmente se debe tomar en cuenta que la demanda de petróleo está creciendo a nivel mundial por la llegada de la estación del invierno dentro de poco. Esta demanda proviene principalmente de Estados Unidos y Europa. Hoy, miércoles 6 de octubre, México, gran productor de petróleo, por cierto, reportó un precio máximo que no se había visto en varios años, $83 por barril de crudo. En el caso de Europa, el mercado del gas también registró subidas récord del 25%. Y a esto sumémosle una situación. Aquí en Latinoamérica, fuera de México, fíjate, es que esto de verdad a veces da cólera, ¿no? Fuera de México tenemos al segundo gran productor de petróleo en el mundo, que es Venezuela. Pero Venezuela está en este momento sufriendo está sufriendo un bloqueo internacional, ¿no? Y este bloqueo internacional impide vender el petróleo. Entonces tampoco es que hay una capacidad más amplia de poner más petróleo al recurso de las naciones para que esto baje un poquito. Y entonces ahí pues es una cadena de hechos desafortunados que nos tendrán pagando no sé qué cantidades por gas, por petróleo, por aceites para vehículos y un montón de productos derivados de ellos. Totalmente. La verdad es de que, Dios mío, buscar una solución a esta situación. Buena expresión, ¿eh? Mira, hemos visto cómo en los últimos días se ha venido incrementando. Sí. Y que de verdad es un tema al final que tampoco se puede controlar, Julio. Y existirá una forma de hacerlo. Sandy, por el momento no pareciera ser. ¿Por qué? Porque es que aquí también hay otra cosa. Y eso es la parte que no se nos habla. Está bien, yo entiendo, creo que todos entendemos, si los precios van subiendo constantemente durante 12 semanas en cuanto a la producción y la venta internacional del barril de petróleo, eso se entiende. Pero Guatemala tiene reservas, o sea, las reservas, el petróleo que estamos consumiendo ahorita, la gasolina que estamos consumiendo ahorita, el gas que estamos consumiendo ahorita, entró a Guatemala hace 2 o 3 meses. Entonces debería tener el precio de hace 2 o 3 meses, pero aquí se está jugando y especulando también con lo que pasa en el mercado internacional. Y entonces esta situación no se vale. A ver, ¿qué no se vale? Que terminemos pagando más cara la gasolina que en el propio Estados Unidos. Estamos hablando de países del primer mundo contra un país subdesarrollado como nosotros. ¿Qué cosa más lamentable? Lamentable, porque entonces no hay forma de poder entonces frenar esta situación y mientras tanto tenemos que seguir gastando, seguir pagando más para poder tener el combustible y seguir pagando también ese incremento que se le da a los distintos servicios y productos. Sí, así es. Y con el mismo salario. Y con el mismo salario. Vamos con unos últimos datos para este tema que es importante que usted los tenga para el análisis. Sandy, durante el presente año, uno de los productos que más ha afectado a la economía de los guatemaltecos por sus constantes incrementos, indudablemente, el combustible, el máximo. Esto tiene impacto general, ya lo dijiste tú, que llega también a percibirse en el precio de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada. Recientemente el Ministerio de Energía y Minas informó que estaba considerando la creación de una ley para la competencia de precios. Ojalá que esto también llegue a ser una realidad. Esta ley pretendería fomentar una competencia más abierta que permita a los distribuidores y vendedores colocar precios más favorables si es que desean vender más, porque el que va a vender más es el que lo ponga más barato y entonces ahí ya empieza una situación que también puede venir a nivelar. Esto, más otras medidas económicas y otras situaciones podrían venir a paliar la situación. Sin embargo, como no veo que ninguna se vaya a hacer, creo que al final de cuentas va a terminar pasando lo de siempre. Aumenta todo y amén. Veremos entonces qué pasa en los siguientes días, cuántos incrementos podemos tener y hasta cuánto vamos a pagar por el combustible, por sus derivados y bueno, difícil la situación económica a la que estamos enfrentando. Vamos a regresar con noticias nacionales. Lo invitamos a usted que siga con nosotros porque hay mucha más información. Eso es correcto. Solo recuerde que a esta hora por TN23 nosotros somos a la medida.
Regresamos y una buena noticia es que para este año sí Estados Unidos contempla a nuestro país para la lotería de visas. Y aquí vamos con esta información porque, ojo, hay muchas personas que en esta lotería de visas, que es administrada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, están aprovechándose para hacer estafas y para, por supuesto, los distintos grupos del crimen organizado y de tratantes de personas. Por ello, el Ministerio Público realiza las siguientes recomendaciones para no ser estafado literalmente. Véalas. Definitivamente se hace un llamado a la población guatemalteca a no dejarse sorprender por grupos de personas sin escrúpulos que tratarían obviamente de obtener algún tipo de lucro de forma injusta al realizar ofrecimientos que definitivamente no se van a poder cumplir. Sabemos que en el tema del otorgamiento de visas, pues son las autoridades americanas obviamente quienes dispondrán los mecanismos para poder atender a los guatemaltecos que estén interesados en obtenerlas. La lotería de visas para el año fiscal 2023 arrancó desde este 6 de octubre y cierra al mediodía del próximo 9 de noviembre. En esta ocasión se sortearán 55,000 tarjetas de residente para vivir de forma legal en Estados Unidos. El sitio del Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala han brindado a través de sus redes sociales mayor información y el proceso para participar, el cual no tiene ningún costo. Y en otro tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha indicado que tiene más de 76 solicitudes de repatriación de connacionales fallecidos por COVID-19 que están analizando. A la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha procedido con la repatriación de más de 220 connacionales fallecidos en el extranjero, principalmente de los Estados Unidos. Pero aún tienen pendientes de analizar más de 70 solicitudes que han ingresado para repatriación. Hemos trabajado al momento 228 repatriaciones en lo que va del año. Tenemos un estimado adicional para terminar el año. Eso se responde al fondo de repatriación que funciona desde la Cancillería y que busca apoyar a las personas que están en alto estado de vulnerabilidad. En este caso, pues también buscamos que en todo momento se respeten los lineamientos que se tienen para que se haga buen uso de este fondo de repatriación, porque no es infinito. 76 pendientes en este momento, pero eso todavía hay que hacer un análisis. Porque si la persona tenía un estatus legal en Estados Unidos, por ejemplo, o en otro país, porque esto es para todo el mundo, pues en realidad no pueden calificar al fondo de repatriación. Hay cosas específicas para que realmente llegue a las personas más necesitadas. El apoyo que el MINEX destina para repatriar a un guatemalteco fallecido en el extranjero corresponde al Fondo de Asistencia para las Familias de Guatemaltecos Fallecidos en el Extranjero por la pandemia coronavirus COVID-19, en donde asignan una ayuda económica de aproximadamente $2,000 por caso. Dos cosas. ¿Sabe usted que SGPLAN y CRS han firmado un convenio que va a permitir la articulación de planes de desarrollo comunitario como la planificación y la inversión nacional? Y antes de que vea esta nota, nosotros aprovechamos junto a Sandy Monroy para decirle que mañana aquí lo esperamos a las 21 horas. Lo dejamos con la información. Feliz noche. Chao. Los programas que han contado con el apoyo de USAID de Estados Unidos se orientan a la transferencia metodológica del proceso de elaboración de los planes de desarrollo comunitario, la identificación de posibles recursos de inversión pública y la vinculación de municipalidades. El objetivo, es un poco más amplio, pero el primer paso que vamos a desarrollar con ellos es compartir nuestro modelo de planificación participativa e inclusiva que hemos desarrollado para apoyar la formación de COCODES en más que 200 comunidades en el altiplano occidental. El proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo, estamos desde el 2016, tenemos ya 5 años de trabajar en el altiplano occidental, en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché. En estas se distribuyen en 30 municipios y 200 comunidades. El fortalecimiento de estos COCODES para liderar su propio desarrollo es sumamente importante. Hablábamos con la misión de USAID recientemente, también para evitar la migración irregular, porque la idea es que cada una de las comunidades genere las condiciones, mejore las condiciones de vida y con ello no tengan las necesidades.
En la primera fase de dicho proyecto se logró construir 203 planes de desarrollo comunitario.